buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Doctor Responde. Hoy, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, hemos invitado al doctor Gilberto Castillo, especialista en medicina interna y cardiología de nuestra institución. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, un placer acompañarte. Bueno, el tema que nos compete hoy es mitos y realidades de la hipertensión. Pero primero, hay mucha gente, doctor, que ha formulado sus preguntas y su inquietud inicial es cómo saber que soy hipertenso. Bueno, yo creo que precisamente ese es el gran origen de esta conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión. La razón de esta jornada que se hace en todo el mundo es que la gente empieza a ser consciente del diagnóstico de hipertensión arterial. Es decir, que si a ti te preguntan, ¿tú eres hipertenso o no eres hipertenso? ¿Tú eres hipertenso o no eres hipertensa? Tú puedas contestar a ciencia cierta, sí lo soy o no lo soy, pero no como la gran mayoría de las personas que dicen, no, yo no sé, porque no me he tomado la presión arterial. La única manera de saber si tú eres hipertenso o hipertensa es con las mediciones de presión arterial. Entonces, precisamente esa es la invitación que se hacen desde todos los estamentos, no solamente internacionales, sino digamos particularmente el Ministerio de Protección Social, la Sociedad Colombiana de Cardiología, han hecho esta campaña muy bonita de conoce tus números, conoce tus cifras, cuál es tu valor de presión arterial. Todos sabemos que tomarnos la presión arterial pues no es mayor problema, puedes ir hasta un centro comercial, a la farmacia, a tu IPS que te quede más cerca, estar en reposo por lo menos 10 minutos, no haber hecho ejercicio los 30 minutos previos y sentarte tranquilo y tomarte la presión arterial. Un valor de presión arterial de 140, 90 o más ya hace sospechar fuertemente el diagnóstico de hipertensión arterial. Bueno, pero empecemos por el principio, doctor, porque creo que me lo salté un poco. Y es, ¿en qué consiste la hipertensión arterial? Digamos que la presión arterial es algo que todos tenemos. Cada vez que el corazón bombea la sangre, esa sangre sale con una fuerza y golpea las paredes de las arterias con esa fuerza. Esa es la presión arterial. Es necesario para que el flujo de sangre llegue a todos los tejidos del cuerpo. Pero hay unos valores que se consideran normales de presión arterial. Cuando esos valores están por encima, y hablábamos de 140, el numerito alto, que se llama presión arterial sistólica, o 90 milímetros de mercurio, el numerito bajo, que se llama presión arterial diastólica. Entonces, tener esos valores de 140 a 90, eso está expresado en unas unidades que se llaman milímetros de mercurio, son unidades de presión. Cuando hablamos de esos valores de presión arterial, ya estamos hablando de hipertensión. Es decir, tener valores muy altos de presión arterial es lo que se llama hipertensión arterial. Bueno, doctor, ¿y qué ocasiona la hipertensión arterial? Pues la hipertensión tiene un componente genético, tiene un componente hereditario que no es el más importante. Digamos, si tú tienes tu papá o tu mamá o tus dos padres son hipertensos, la probabilidad que tú tienes de desarrollar hipertensión arterial es mucho más alta. Sin embargo, no quiere decir que sea del 100%. Tú puedes tener tus dos papás hipertensos y tú nunca desarrollar hipertensión arterial si asumes posiblemente todos los cuidados y las precauciones que se deben tener. Igual pasa en sentido contrario, tú puedes no tener ninguno de tus padres hipertensos y resultar que tú eres hipertenso también. Entonces el componente genético es importante, pero también, o posiblemente aún más importante, es el componente ambiental, que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. El consumo exagerado de sal favorece el desarrollo de hipertensión arterial, el sobrepeso y la obesidad favorece el desarrollo de hipertensión arterial, el sedentarismo como tal, o sea, todos estos cambios no saludables del estilo de vida, sumados con el componente genético, pueden explicar el desarrollo de la hipertensión arterial. Bueno, por acá ya hay algunas preguntas. Nos dicen, ¿la hipertensión diagnosticada a temprana edad lleva a una falla renal o el consumo de los medicamentos? El problema cuando tú empiezas a sufrir de la presión arterial desde muy temprano, cuando eres niño o eres adolescente o eres un adulto muy joven, es que estás expuesto a ese factor de riesgo durante mucho más tiempo. No es que las personas jóvenes tengan más riesgo de falla renal, es que simplemente por un efecto de exposición en el tiempo, la persona hipertensa mal controlada, si es hipertenso desde muy joven, pues durante más años va a estar expuesto al problema de la hipertensión arterial. Y una de las complicaciones de la hipertensión arterial es la insuficiencia renal, pero no es la única. El sufrir de hipertensión arterial y no tenerla controlada durante largo tiempo se asocia con mayor riesgo de infarto cardíaco, con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad muy incapacitante,
con mayor riesgo de evento cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, es decir, trombosis cerebral, pero también hemorragia dentro del cerebro como tal, mayor riesgo de retinopatía, daño de la retina, mayor riesgo de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de disfunción eréctil, por ejemplo, en los hombres. Así que la hipertensión arterial mal controlada se asocia con muchas complicaciones y digamos, con eventos adversos significativos, sobre todo a nivel cardiovascular. En relación a quién sufre más de hipertensión en hombres y mujeres. Hay diferente comportamiento en varias partes del mundo, pero en términos generales en América Latina la prevalencia es un poquitico más alta en las mujeres que en los hombres. Hoy en día la cuenta alto costo del Ministerio de Protección Social habla de cerca de 4.800.000 personas reportadas en Colombia. No quiere decir que esos sean los hipertensos, debe haber muchos más hipertensos, porque en otros datos de la Organización Mundial de la Salud se estima que cerca del 33% de los adultos en mujeres y cerca del 32% en los hombres tienen hipertensión arterial. Eso es un número altísimo. Eso significa que de cada 3 adultos mayores de 18 años, uno puede llegar a tener hipertensión arterial. Y digamos que ese comportamiento es muy parecido en todos los países de América Latina. ¿Y en niños, por ejemplo? En niños puede ocurrir cuando hay hipertensión arterial en niños o en adolescentes a edades muy tempranas. Hay que buscar siempre hipertensión arterial secundaria. ¿Qué significa eso? La hipertensión arterial es un problema básicamente de la vasculatura renal no hay nada que lo explique diferente, no hay ninguna causa externa que lo esté explicando. Eso sucede así en el 90% de todos los hipertensos. Pero hay un 10% de los hipertensos, por ejemplo, hipertensos muy severos o hipertensos que debutan desde edades muy tempranas, donde hay algo secundario que está explicando la hipertensión arterial. Eso se llama hipertensión secundaria. Y es interesante porque si yo documento qué es lo que está pasando, puede ser una arteria del riñón que se está obstruyendo, o puede ser un tumorcito especial que esté dentro de la glándula suprarrenal, etcétera. Si yo diagnostico bien lo que puede estar sucediendo, puedo tratar esa causa y puedo curar la hipertensión. Típicamente la hipertensión arterial no se cura. Para el 90% de los pacientes que hay hipertensión arterial primaria, la hipertensión no se cura, la hipertensión se controla. Y por eso es tan importante ese aspecto significativo, Paola, de saber si yo soy hipertenso, tengo que cuidarme para el resto de mi vida, porque no importa si yo ya llevo 5, 10 o 20 años tomando medicamentos, el día que dejes de tomar los medicamentos, el efecto se va a perder y vas a volver nuevamente a las cifras de hipertensión arterial. Nos pregunta Diana Gallego, ¿es mejor tener la presión arterial alta o baja? A ver, lo que pasa es que desde el punto de vista, la presión arterial, como les mencionaba inicialmente, es una variable biológica que tiene rangos de normalidad. Entonces, cuando yo me paso por encima de esos valores normales, ya hablo de hipertensión arterial. Y la hipertensión arterial es lo que se asocia con todo este riesgo de complicaciones cardiovasculares, de infarto cerebral, etcétera. Pero hay personas que de manera normal, de manera natural, sin estar recibiendo medicamentos y sin tener ninguna enfermedad, manejan presiones arteriales bajitas, presiones arteriales que uno pudiera decir, eso está demasiado bajo, por debajo de lo que uno espera normalmente. Hay mujeres jóvenes que pueden tener presiones de 90, 60, pero con esa presión arterial que manejan, pues llevan una vida normal, son capaces de moverse, caminar, pensar, orinar, porque significa que el riñón está bien perfundido con esa presión arterial. Entonces esa es una presión normal para esa persona. Pero también hay enfermedades y hay patologías que pueden producir hipotensión o a veces el exceso de medicamentos antihipertensivos cuando se le da una dosis más de la que debe recibir el paciente hipertenso también puede llevar a hipotensión arterial. Entonces, posiblemente la hipotensión sea mucho más sintomática. Los pacientes sienten la maluquera, el decaimiento, como la sensación de que se van a desmayar en cualquier momento cuando tienen las presiones bajitas. Y ese es el problema de la hipertensión arterial, que muchas veces no da síntomas. Es muy dañina, es muy peligrosa, pero no da síntomas. Por eso la llaman el enemigo silencioso. Y por eso es tan complicado a veces decirle a un paciente que no siente nada, mire, usted necesita empezar a tomar este medicamento de ahora en adelante, porque el paciente dice, venga, yo no siento nada, a mí no me duele nada, no me duele la cabeza, no siento mareo, no siento nada raro, y me toca empezar a tomarme un medicamento, qué pereza, si me va a producir efectos adversos, o sea, me siento peor tomando el medicamento que cuando no tomaba absolutamente nada. Pero es entender precisamente que la hipertensión no da síntomas
muchas veces, y cuando aparecen los síntomas generalmente ya es porque hay complicaciones de estos órganos que se afectan con la presión arterial y ya posiblemente es muy tarde, ¿no? Entonces, ¿a qué edad, doctor, debería uno estar haciendo esos chequeos periódicos para revisar precisamente sus números de presión arterial? Yo creo que hay sumatoria de factores de riesgo, pero en general uno hacia los 20 años y mientras estés joven, cada 5 años puedes hacerte lo que se llama el control de los factores de riesgo. La hipertensión arterial es uno de esos factores de riesgo, el más importante, el más prevalente, el más común de todos. Es más común ser hipertenso que fumar, es más común ser hipertenso que ser diabético, es más común ser hipertenso posiblemente que tener colesterol elevado. Entonces la hipertensión es el más prevalente de estos factores de riesgo, es el más común de todos, pero más o menos cada 5 años es aconsejable hacerse todas estas recomendaciones de las mediciones. Pero es que para la presión arterial es muy fácil, porque simplemente ve a un sitio, ve a una institución de salud y que te tomen la presión arterial y con eso ya sabes a ciencia cierta, por ahora por lo menos, si eres hipertenso o no eres hipertenso. El tema de los monitores cardíacos cuando uno está haciendo ejercicio, ¿tiene algo que ver? ¿Esto ayuda, doctor? Hay monitores, los monitores típicamente, la gran mayoría, te miden es frecuencia cardíaca, no te miden presión arterial. Ya hay monitores que son capaces de medir de manera indirecta la presión arterial, no son los más comunes, pero digamos que la mayoría de los que uno utiliza para hacer ejercicio te miden la frecuencia cardíaca, no la presión arterial. Entonces la frecuencia cardíaca es muy útil, por ejemplo, cuando yo quiero saber el nivel de entrenamiento en el cual me voy a mantener, para saber si voy a hacer carga anaeróbica o no, o por ejemplo pacientes que ya han sufrido un infarto cardíaco y quieren volver a hacer ejercicio, hay una frecuencia que uno les recomienda que ellos mantengan para de manera segura poder hacer su actividad física, pero la manera más confiable indudablemente de saber si uno es hipertenso o no es con la medición, con el tensiómetro, bien sea tensiómetro manual o tensiómetro digital. Hoy en día hay tensiómetros digitales que son muy económicos, esto ha bajado mucho de precio y son muy confiables también para el diagnóstico de la hipertensión arterial. Sobre todo porque así como usted lo dice, o como se reconoce como el enemigo silencioso, pues es mejor estar alertas, porque además es tan frecuente que es mejor prevenir. Muy frecuente, lo que te decía, más o menos 1 de cada 3 a 1 de cada 4 adultos mayores de 18 años en Colombia va a tener hipertensión arterial. Bueno, a revisarse. Por acá nos llegan más preguntas. Enrique Bermúdez dice, pacientes adultos con diagnóstico de cardiopatía congénita corregida pueden llegar a padecer hipertensión arterial. Sí, algunos tipos de cardiopatías congénitas se asocian con mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Pero también es que, como te decía, estamos hablando de una patología tan prevalente y tan común, pues que la gran mayoría de las personas pueden sufrir de la hipertensión arterial independientemente si ya tienen otro antecedente digamos cardiovascular previo, como haber nacido con una cardiopatía, así ya haya sido corregida también. Nos pregunta Juanita 150, ¿con cambios en estilo de vida, peso, alimentación, es posible dejar de tomar los medicamentos? Depende. Cuando las cifras de presión arterial están un poquito por encima de los valores que yo quiero, las medidas solamente, lo que se llaman medidas no farmacológicas, que son todos estos cambios terapéuticos del estilo de vida, ayudan mucho al control de la presión arterial. Incluso cuando tú tienes un paciente hipertenso y le formulamos medicamentos, es muy importante entender que las medidas no farmacológicas siguen allí juntas. O sea, uno no es que mande o tabletas o recomendaciones de estilo de vida. Tú mandas las dos cosas. Los cambios terapéuticos del estilo de vida, que básicamente es reducir al máximo la ingesta de sal. Realmente uno debería reducir la ingesta de sodio, pero el sodio en la dieta es muy difícil de manejar. El gran componente de sodio que nosotros ingerimos en la alimentación normal no está en la sal de cocina. Está en los alimentos que ya vienen preparados con componentes de sodio y procesados. El problema es que yo no tengo cómo manipularlos. Lo que yo puedo manipular es saber qué tanta sal le estoy echando y por eso se hace tanto énfasis en la sal de cocina. Pero la sal de la mesa no es el componente grande de sodio. Entonces, primero, reducir la ingesta de sal en la mayor cantidad posible. Segundo, aumentar el consumo de frutas y verduras. Tercero, recomendar especialmente la actividad física y la reducción de peso. Y cuarto, evitar otros factores de riesgo como el tabaquismo. Esa combinación de tabaquismo e hipertensión arterial pues es muy peligrosa porque aumenta mucho las complicaciones cardiovasculares. Estas medidas no farmacológicas pueden ayudar a reducir 4 o hasta 5 milímetros de mercurio la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Entonces, si una persona es solo levemente hipertensa, solo tiene la presión un poquito por encima de sus valores, puede que con los cambios terapéuticos de estilo de vida sea suficiente. Pacientes, por ejemplo, que tienen obesidad mórbida,
que han sido operados y han perdido 30 o 40 kilos de peso, pueden perfectamente curarse de su hipertensión arterial también. Pero esos son la minoría de los casos. Al comienzo uno siempre intenta el manejo no farmacológico y luego mira en 2 o 3 meses después si las presiones se han controlado. Si las presiones se han controlado significativamente y ya están en las metas que queremos, no necesitamos medicina. Pero la mayoría de los pacientes, estas medidas terapéuticas del estilo de vida no son suficientes para lograr colocar la presión arterial dentro de las metas que queremos y toca adicionalmente colocarle medicamentos antihipertensivos. Nos pregunta Rubiela Moreno, si tengo la primera cifra elevada y la segunda normal, ¿qué puede pasar? Eso se llama hipertensión arterial sistólica, cuando tienes una sola de las dos. Hipertensión es tener o una, la sistólica, o la otra, la diastólica, o cualquiera, o las dos elevadas al mismo tiempo. Hay hipertensos que son más hipertensos sistólicos, hay otros que son más hipertensos diastólicos, por ejemplo, los hipertensos jóvenes tienden a tener más hipertensión diastólica, y hay otros que tienen hipertensión sistodiastólica. Pero digamos que para efectos prácticos es hipertensión, independientemente si es una de las dos o son las dos mediciones. Nos preguntan también a través de Facebook, Sandra Cano, ¿qué paso se debe seguir cuando en un servicio de urgencias me detectan la presión alta? Bueno, la medición de la presión arterial en un servicio de urgencias e incluso en un consultorio no es la más confiable de todas. Estás estresado, seguramente estás con dolor o consultaste por otra causa diferente y es muy importante que esas mediciones altas de presión arterial lo que generan es una sospecha de que tu paciente verdaderamente puede estar sufriendo de hipertensión arterial. Cuando en el servicio de urgencias te detectan la presión alta o en un consultorio médico te detectan la presión alta y nunca antes había antecedentes de hipertensión arterial, eso no hace el diagnóstico de hipertensión, eso hace generar una sospecha de hipertensión, pero hay que hacer exámenes un poquito más a fondo para documentar si verdaderamente hay hipertensión arterial o no. Los dos exámenes más recomendados para el diagnóstico de una hipertensión arterial son, número 1, el monitoreo de ambulatorio de presión arterial de 24 horas, y número 2, el monitoreo de presión arterial en casa, con tensiómetro digital típicamente. El mapa o el monitoreo ambulatorio de presión arterial, tú vienes a la clínica, te ponen el aparatico automáticamente él censa cada 15, 20 o 30 minutos según lo que se programe durante todo el día y durante toda la noche las cifras de presión arterial. Duermes con el aparatico, al otro día vuelves a la clínica para que te lo retiren y se hace las mediciones de las presiones en el día, en la noche y durante las 24 horas. Es el examen más confiable para confirmar hipertensión arterial o no. El otro examen, que puede ser también mucho menos costoso, mucho más práctico y mucho más fácil de utilizar, es utilizar uno de estos tensiómetros digitales que están validados. La Sociedad Internacional de Hipertensión tiene una página web donde tú puedes entrar a la marca y la referencia de los equipos que están validados. Te entrenan cómo se debe tomar esa presión arterial en la casa, te llevas el aparato para tu casa durante 5 o 7 días en promedio, anotas las presiones, deben ser por lo menos 2 presiones por día y separadas por lo menos con 5 minutos entre una y otra toma de presión arterial, y luego todas estas presiones se pueden anotar y se calcula un promedio de presión arterial durante esos 5 o 7 días. Ese también es un examen recomendado, es muy confiable para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Entonces, solamente la presión de urgencias o del consultorio no necesariamente implica que ya eres hipertensa. Nos pregunta María Luz, ¿es normal que a un hipertenso le duela la cabeza después de haber tomado el medicamento? Se toma su medicamento cada 24 horas. No, no es normal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros empezamos a encontrar, digamos, relaciones casuales y las volvemos causales. Entonces uno dice, pues justo empecé a tomarme el medicamento y siempre que me tomo el medicamento me duele la cabeza. De pronto no es siempre, ¿sí? De pronto no es el medicamento, porque no es lo normal. Típicamente, aunque no, la mayoría de los pacientes hipertensos no tienen dolor de cabeza todo el tiempo, pues sí tener, digamos, una hipertensión mal controlada puede generar a veces síntomas como la cefalea, que es el dolor de cabeza, pero es por la presión alta. No es normal que tomándote el medicamento tengas esos episodios. A veces de lo que uno puede hacer es cambiar el horario de la administración del medicamento. Es mucho más fácil si es medicamento que se da una sola vez al día. Se puede pasar a una hora diferente, por ejemplo en las noches antes de dormir, a ver si el dolor de cabeza no aparece y si realmente tiene alguna relación con el medicamento, que es poco probable, pero el paciente es el que se conoce finalmente, ¿no? ¿La comida o el alcohol suben los niveles de la tensión?
La comida, lo que hablábamos ahorita, básicamente el consumo de sodio y de sal de cocina elevan significativamente la presión arterial y eso está totalmente claro. O sea, si tú eres hipertenso y comes salado, vas a tener cifras tensionales más altas y puede que tu control de presión arterial aún con medicamentos se haga más difícil. El alcohol tiene un efecto paradójico, dependiendo del consumo y de la cantidad de alcohol, puedes tener antes un efecto de vasodilatación, eso significa que los vasos sanguíneos se dilatan, se hacen más grandes y eso genera bajadas de presión. Entonces, por el contrario, hace episodios de hipotensión, pero también típicamente a veces le dicen a uno, bueno doctor, ¿verdad que el whisky sí lo puedo tomar si yo soy hipertenso y el aguardiente no? Licor es licor y son exactamente lo mismo, lo que pasa es que la cantidad de alcohol, la cantidad de licor que vas a consumir no es la misma, por el porcentaje y por el volumen de alcohol que tiene cada licor. Pero no hay licores buenos y licores malos. Licor es licor, sea whisky, sea aguardiente, o sea el que sea. Digamos, tienes que medirte en la cantidad finalmente del consumo de alcohol. Consuelo Bejarano, ¿un adulto de más de 80 años puede volverse hipertenso? Sí, digamos que la edad típica de desarrollo de la hipertensión arterial está entre los 30 y los 50 años de edad. Cuando una persona nunca ha sido hipertensa y solamente se le diagnostica hipertensión arterial ya a los 80 años, también hay que pensar en causas secundarias. Hay que mirar, así como pensamos en los niños o en los adolescentes jóvenes que hacen diagnóstico de hipertensión arterial desde muy temprano, 12, 13 años de edad, asimismo en una persona que nunca ha sufrido la presión arterial y que solo después de los 80 empieza a sufrir, también hay que descartar la hipertensión arterial secundaria. ¿Cuáles serían los valores, nos preguntan, esos valores normales para una persona de 80 años? Es una buena pregunta porque las guías han intentado cambiar un poquito. Empieza a haber un poquito más de flexibilidad en las metas de presión arterial. Digamos que para efectos prácticos, en todo paciente hipertenso por debajo de los 80 años, uno prefiere tener cifras siempre por debajo de 140, 90 de presión arterial. Pero si es un paciente con diabetes tipo 2 o es un paciente con alto riesgo cardiovascular, por ejemplo una persona que ya ha sufrido un infarto de miocardio, del corazón, probablemente uno quiera llevarlo a menos de 130-80 y nunca bajar la presión más allá de 120-70, por lo que te decía, no es bueno bajar la presión más de la cuenta. Si es un paciente de más de 80 años, uno empieza a ser un poquito más flexible y a veces te aguantas hasta 10 milímetros de mercurio por encima de la meta de personas más jóvenes, o sea, sistólicas hasta 150, uno puede aguantarlo dependiente del paciente también. Pero hay estudios también que han demostrado que si tú eres muy liberal y eres como muy tranquilo y muy fresco en el control de la presión en personas mayores de 80 años y dejas que el paciente tenga 170 o 180 de presión arterial, eso se asocia con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares, especialmente más riesgo de evento cerebrovascular, trombosis cerebral. Entonces, por eso es que uno a los pacientes de más de 80 años les sigue dando tratamiento. A pesar de que tenga más de 80 años, puede ser un poquito más liberal, pero no quiere decir quitarle el tratamiento antihipertensivo. Pero puede presentarse que a esa edad, aunque no haya tenido hipertensión en toda su vida, se presente. Sí, puede pasar también. Bueno, dice por acá Zoraida Bastidas, cuando creo que hay un poco de confusión con lo que le preguntaba de los monitores de ritmo cardíaco, cuando hay presión alta de 160-90, ¿se puede hacer ejercicio? A ver, lo que pasa es que típicamente al hacer ejercicio la presión arterial se va a subir. Esta es una respuesta fisiológica del cuerpo. Entonces, cuando nosotros exponemos digamos, hacemos un nivel de actividad física, el mecanismo de compensación hace que las presiones arteriales se suban normalmente. Entonces, digamos que el tener 160-90 cuando estoy haciendo actividad física no genera un mayor riesgo de complicaciones ni de problemas. El problema es que yo sea hipertenso y mantenga 160-90 de presión antes de empezar a hacer ejercicio y arranque a hacer mi actividad física, porque indudablemente si empiezo mi ejercicio con 160-90, eso va a ser durante el desarrollo de la actividad física que se suba aún más y entonces puede generar ya lo que se llama crisis hipertensivas. Bueno, por acá tenemos más preguntas. Ante la formulación de un nuevo medicamento, ¿existe un tiempo estimado para normalizar la presión arterial? Sí, normalmente cuando se arranca un nuevo medicamento hay que darle un compás de espera que puede estar alrededor de las 4 semanas. Es poco probable que tú necesites más de 4 a 8 semanas para mirar el efecto de un medicamento antihipertensivo, porque todos estos medicamentos, digamos, van a actuar relativamente rápido. Pero para tener un nivel de meseta de concentración en sangre de estos medicamentos no necesitas más allá de las 4 semanas. O sea que estrictamente hablando,
tú después de un mes de haber empezado el medicamento ya sabes si el medicamento te sirve o no te sirve. O por lo menos si es suficiente o no es suficiente, porque no quiere que no esté sirviendo. Pero a veces la manera como uno como médico se guía para saber si el paciente está bien controlado o no, o necesita más medicamentos o no, es que precisamente la meta que yo estoy buscando de presión arterial la alcance. Puede que yo lo alcance con un solo medicamento, buenísimo, pero puede que necesite 2 o 3 o 4 medicamentos antihipertensivos. Típicamente la gran mayoría de los hipertensos necesitan 2 o más medicamentos para poder controlar sus cifras de presión arterial. ¿Eso va variando con la edad o a medida que pues que avanza la enfermedad? No necesariamente, depende del nivel de severidad de los hipertensos. Hay personas que, por ejemplo, si tú tienes un hipertenso con alto riesgo cardiovascular, no es lo mismo sufrir de la presión en una persona que, por ejemplo, ya tuvo un infarto cardíaco, a una persona joven que simplemente como un chequeo general le encontraron la presión alta y no tiene ningún otro factor de riesgo adicional. Entonces, dependiendo de la evolución, tú decides arrancar con un medicamento o con 2 medicamentos. En pacientes de alto riesgo, generalmente la recomendación hoy en día es que empieces con 2 medicamentos antihipertensivos. Ya tenemos disponible fácilmente y lo cubre nuestro plan de beneficios en salud. O sea, tú puedes ir a la EPS y te entregan medicamentos que en una sola tableta vienen 2 o hasta 3 medicamentos antihipertensivos en una sola tableta. Eso permite pues que en lugar de tomarte 2 o 3 tabletas al día, te puedas tomar una sola con mayor beneficio y sobre todo con mayor adherencia. Los pacientes son más juiciosos para tomarse los medicamentos cuando es una sola tableta que cuando son varios. No, pues imagina usted uno contando 1, 2, 3 pastas y eso pasa, ¿no? Ese es el gran problema, y es que el hipertenso casi nunca es un hipertenso y ya. El hipertenso puede ser hipertenso con problemas de colesterol, o hipertenso con problemas del corazón, o hipertenso con problemas del riñón. Entonces no solo son sus medicamentos para la presión, sino que además toman los otros medicamentos que les han formulado para las otras cosas. a veces se olvida. Yo, por ejemplo, soy una que soy malísima para acordarme de lo que me tengo que tomar. Claudia Patricia Hamann nos dice, ¿puede la hipertensión de bata blanca desencadenar una HTA crónica? ¿Qué cuidados se deben tener? Sí, la hipertensión de bata blanca es cuando, bueno, hay 2 conceptos. Uno se llama hipertensión de bata blanca y otro se llama efecto de bata blanca. Hipertensión de bata blanca es que yo soy normal, completamente normal, pero llego donde el médico y se me dispara la presión arterial. Y el médico siempre que me toma la presión en su consultorio, la tengo alta. Y por eso te decía que la presión en el consultorio no es la más confiable de todas. Hoy en día lo tenemos clarísimo. Si tú tienes eso y el paciente, hay 2 opciones. Tú le puedes decir, oiga, tómese la presión en su casa, en reposo, tranquilo y me cuenta. Y es muy común que el paciente le dice, doctor, pero en mi casa, ¿será que mi tensiómetro está malo? Porque siempre tengo 120/60, 120/70, me sale perfecta. Y llego donde usted y me salen 150/90. Eso se llama hipertensión de bata blanca. Ahí, por ejemplo, el monitoreo de 24 horas es el mejor examen para confirmarlo si realmente hay una hipertensión de bata blanca. Y hay otro concepto que es el efecto de bata blanca. Es que yo sí soy hipertenso, estoy tomando medicamentos, pero estoy bien controlado en mi casa. Pero llego donde el médico y nuevamente la presión altísima. Entonces ahí a veces uno dice, no, estás corto, me faltan darte más medicamentos, y equivocadamente a veces somos muy acelerados para subir los medicamentos y el paciente empieza a la semana, te dice, doctor, estoy maluquísimo porque se me está bajando la presión. Resulta que él realmente era un hipertenso bien controlado, pero tenía un efecto de bata blanca. Lo que sabemos es que muchos de estos hipertensos de bata blanca terminan siendo hipertensos crónicos a largo plazo, más o menos, por lo menos un 20 o un 30%. O sea que el hipertenso de bata blanca hay que hacer un seguimiento un poquito más estricto. O sea que, ¿cuáles serían las recomendaciones, como pregunta Patricia? Para un hipertenso de bata blanca, simplemente, si definitivamente tú eres hipertenso de bata blanca, significa que en tu casa estás normal y no tienes ningún inconveniente. Simplemente hacer los monitoreos de presión arterial de manera periódica, porque puede pasar que siempre que llegues donde el médico va a tener la presión alta. Entonces, el monitoreo de 24 horas te va a confirmar y decir, mire, usted no es hipertenso, usted lo que es un hipertenso de bata blanca. O sea, que siempre que llegue donde el médico, y no importa si es el médico aquí, allá, el uno o el otro, seguramente vas a tener la presión alta. Pues yo les diría, y si la bata no fuera blanca y no negra, pues sería peor, pero pues ahí se llama hipertensión de bata blanca finalmente, y es muy común, muy común. Bueno, nos preguntan además si los medicamentos para la hipertensión generan en los hombres disfunción eréctil. En general no, en general la disfunción eréctil la produce la hipertensión arterial, más que los medicamentos es la hipertensión arterial. Hay un grupo de medicamentos donde digamos que se utilizan mucho en la parte cardiovascular
que hoy en día no son la primera opción realmente para la mayoría de los hipertensos normales, que se llaman los beta bloqueadores. Son medicamentos muy buenos, por ejemplo, para el control de las arritmias, muy buenos para los pacientes con insuficiencia cardíaca, y en pacientes que sean hipertensos, que tengan insuficiencia cardíaca o arritmias o problemas de infarto cardíaco previo, sí se recomiendan estos medicamentos. Esos beta bloqueadores en algunos estudios se han asociado con disfunción eréctil, a veces con problemas de impotencia, con pérdida de la libido, o sea, disminución del deseo sexual, que son dos cosas diferentes. Hay pacientes que lo que tienen es, tienen ganas, pero tienen disfunción eréctil, no logran tener una buena erección. Y hay otros pacientes que pierden las ganas. Son dos similares, pero digamos que son, en últimas, lo que está ocurriendo puede ser diferente. Y estos medicamentos a veces se han asociado con ese tipo de alteraciones, más con la disfunción eréctil que con la pérdida de la libido, pero normalmente es más la hipertensión arterial la que produce la disfunción eréctil más que los medicamentos. ¿Qué pasa si no soy constante con los medicamentos recetados? Si me los tomo un día sí, otro día no, al siguiente ya como que no era. Pues mira, eso es lo que yo le digo a mis pacientes. Es como si tú tienes una pelota, estás en la piscina y tienes la pelota debajo del agua. El medicamento antihipertensivo lo que hace son tus manos que están sosteniendo esa pelota. Quita las manos y esa pelota sale disparada, y va a pasar exactamente lo mismo con la presión. Tú puedes tener la presión súper bien controlada. Ay, doctor, es que yo llevo 10 años tomando la pasta para la presión y siempre ha estado buena. Siempre ha estado buena porque has estado juicioso con la pasta de la presión. Suspéndela y posiblemente en 72 horas tus presiones van a estar otra vez altas. Entonces la hipertensión, lo que te decía, no se cura, la hipertensión se controla. Por eso cada vez que tú suspendes los medicamentos antihipertensivos, pues permites que las cifras vuelvan y suban, y a veces suben en valores demasiado altos que exponen al paciente un riesgo de una ruptura de un vasito, un infarto cerebral y cosas de estas. O sea que no vale que haya sido muy juiciosa durante tantos años y me desjuicio una semana. Pues es como si uno le pregunta a la esposa si yo he sido juicioso 20 años y me desjuicio después de 20 años, si eso vale. No creo que diga que vale. Lo mismo pasa acá, exactamente. Para las terapias crónicas, como la diabetes, como el colesterol alto, como la hipertensión arterial, tienes que ser juicioso todo el tiempo, porque el riesgo lo estás llevando tú cuando decides, no, ya voy a dejar descansar un tiempito mi cuerpo. Tu cuerpo no tienes que dejarlo descansar de nada. Tu cuerpo es tan sabio y lo sabe manejar tan bien, que lo que necesitamos es tener las cifras de presión arterial bien controladas todo el tiempo. Perfecto, doctor. Nos hablan también acerca de cuáles son los riesgos que se tienen en el embarazo cuando se tiene hipertensión arterial alta o hipertensión arterial. Hay riesgos no solamente para la madre, sino también para el feto, y por eso la hipertensión durante el embarazo digamos, es una patología muy específica de muy alto riesgo que se busca activamente en todos los programas de atención prenatal como tal. Una cosa es la mujer hipertensa que se embaraza, y entonces ya es hipertensa crónica y ya viene recibiendo medicamentos y está bien controlada. Y otra cosa totalmente diferente es la mujer que no sufre de hipertensión y durante el embarazo empieza a tener hipertensión arterial, que puede desembocar en una preeclampsia o en una eclampsia, que es mucho más grave, y son complicaciones muy delicadas del embarazo. Y si viene tomando su medicamento, ¿esto de qué manera puede afectar el embarazo? Normalmente la mujer hipertensa que se embaraza hay que cambiarle los medicamentos antihipertensivos, porque se reemplazan por otros medicamentos que son muy seguros durante el embarazo. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas tenemos por aquí? Estábamos hablando acerca, doctor, de esos mitos y realidades de la hipertensión. ¿Cuáles son esos mitos que definitivamente tenemos que rebatir? Yo creo que el mito número 1 es pensar que porque no me duele la cabeza, no tengo mareos, no me pongo rojo, los ojos no los tengo rojos, entonces yo no puedo ser hipertenso. Ese es el mito número 1 que hace que la mayoría de los pacientes hipertensos no sepan que son hipertensos. Fíjate que en Colombia y en América Latina en general se calcula que de cada 100 hipertensos, 50 saben que son hipertensos y los otros 50 no saben que son hipertensos, porque nunca han ido a tomarse la presión arterial y van ahí caminando por la calle como una bomba de tiempo, digo yo, porque a veces las presiones están altísimas y solamente se dan cuenta de que eran hipertensos cuando ya han tenido una complicación lamentable, digamos, y grave. De esos 50 que son hipertensos, 50, o sea, el 50%, o sea, 25 reciben tratamiento adecuado. Los otros 25 les da pereza, dicen yo no me voy a tomar eso, yo para qué me voy a tomar eso si yo no siento nada. Entonces no reciben un tratamiento adecuado. Y de los 25 que reciben tratamiento farmacológico adecuado, la mitad, o sea, 12 o 13,
están bien controlados de las cifras de presión arterial. Entonces, fíjate que de cada 100 pacientes hipertensos, posiblemente 12 o 13 están adecuadamente bien controlados. Y eso nos explicaría por qué, ojo con este dato, más del 50% de las muertes cardiovasculares serían prevenibles con un control adecuado y estricto de la hipertensión arterial. ¿Existe algún horario indicado para tomar los medicamentos? Si me los tomo antes de desayunar, si me los debo tomar en ayunas o por la noche. A la hora que te diga el médico, creo que es la mejor hora. Hay algunos estudios que sugieren que para algún tipo especial de pacientes, los antihipertensivos funcionan mejor si se dan en administración nocturna. Pero si tú tienes, por ejemplo, pacientes cuyo pico de hipertensión es especialmente en la mañana o hacia el mediodía y en la noche prácticamente tienen presiones normales, posiblemente sea mejor darlo en la mañana. Entonces yo creo que es muy variable, en general no hay una hora donde uno diga si no se lo toma a esa hora, peligroso, mal, la embarró. No, en general a la hora que te recomienden, a la hora que el paciente la tolere mejor puede ser la más adecuada. Lo peligroso es no tomarla. Correcto. Bueno, nos preguntan además, nos dicen, ¿pueden ilustrarnos nuevamente cómo realizar un buen monitoreo en casa? Entonces, lo primero es tener un tensiómetro digital de los que está validado. Son muy baratos hoy en día, ya se consiguen con mucha facilidad. Yo creería que si es posible un paciente, si en la casa hay un hipertenso, por lo menos de tener un tensiómetro digital, pero ojo con esto, el tensiómetro digital hay que saberlo manejar, porque si no se vuelve una tortura para el paciente, para el médico, para todo el mundo. Yo tengo pacientes que me dicen, vea doctor, a las 12 del día tenía 127.49, a las 12:05 tenía 152.85, a las 12:10 tenía, no, se vuelve, ya no tortura. tienen vida tomándose la presión todo el tiempo. Ese equipo no es para eso. El equipo entonces usted se lo lleva para su casa, arranca a tomar las cifras de presión arterial. ¿Qué precauciones hay que tener? Pues idealmente que no haya hecho ejercicio en los 30 minutos previos, que no tenga ganas de orinar, que no haya tomado café en los 30 minutos anteriores y que cuando se va a tomar la presión arterial por lo menos lleve de 5 a 10 minutos de reposo absoluto allí. El brazo siempre debe ir sobre la mesa, sobre el comedor, no debe ir descolgado ni nada. Debe estar preferiblemente a la altura del corazón y el tensiómetro entonces se coloca directamente y usted prende el aparatico y anota las cifras de presión arterial. Para hacerlo sencillo, 2 tomas en la mañana y 2 tomas en la tarde o en la noche de presión arterial, siempre con estas condiciones: reposo, no haber hecho ejercicio, no tener ganas de orinar, no haber tomado café, etc. Y anotas esas cifras de presión arterial. Y luego hay varias maneras de interpretarlo. Hay un truquito que eso pues se maneja internamente y así lo recomiendan las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, del Colegio Americano de Cardiología y de la Asociación Americana del Corazón. Y es que cuando tú le das eso al paciente, nosotros por ejemplo tenemos un programa donde se le dan esos tensiómetros digitales al paciente, él se los lleva y los trae después. Cuando él trae las cifras de presión arterial, las cifras del primer día no se toman en cuenta, se empiezan a promediar desde el segundo día en adelante. Porque las primeras, digamos, hay susceptibilidad de que el paciente se haya equivocado, no las haya tomado bien, y esa es la recomendación, empieza a tomar en cuenta desde el segundo día en adelante. Y con ese promedio, si el promedio está por encima de 135-85, tiende a hacerse el diagnóstico de hipertensión arterial. Nos preguntan si el café tiene algún tipo de contraindicación para el paciente hipertenso. Ninguna. Bueno, doctor, como para que ya vayamos cerrando, entonces, ¿cuál es ese mensaje que debe quedar claro hoy en el Día Mundial de la Hipertensión? Pues que necesitamos conocer los números, necesitamos saber a ciencia cierta cuando alguien te pregunte, ¿usted es hipertenso, sí o no? Que usted pueda decirle sí o pueda decirle no soy hipertenso. Pero no que estés en la incertidumbre si lo eres o no lo eres simplemente porque no te has hecho una toma de presión arterial reciente, que es, digamos, el punto de partida. Eso es lo que busca este Día Mundial de la Hipertensión, que conozcamos nuestras cifras, que vayamos y nos tomemos la presión arterial y que si la presión arterial tomada de esa manera sale en 140/90 o más, vayamos donde el médico para que nos confirme si realmente somos hipertensos o no. Y lo que decía usted, estar también atentos a como que sea en un ambiente calmado, que no sea pues en un servicio de urgencias, en ese momento en que estamos alterados y que de pronto esas cifras pueden salir elevadas. Correcto. Bueno, recomendaciones así de estilos de vida saludable que sean así súper fáciles. Pues primero, reducir en un paciente hipertenso, estamos hablando, un paciente hipertenso debe reducir su consumo de sal en la medida de lo posible, debe limitar su consumo de alcohol, no quiere decir que no pueda tomar alcohol, pero debe limitarlo significativamente el consumo de alcohol,
debe aumentar el consumo de vegetales, verduras y frutas, debe aumentar su nivel de actividad física y recordemos que esa famosa meta de 150 minutos a la semana simplemente es lo mínimo. Lo mínimo. De allí en adelante, es que vale la pena y vamos a ver el efecto real. El ejercicio no es el mejor responsable que nos va a ayudar a bajar de peso, pero junto con la alimentación es significativamente una ayuda importante. La alimentación es el pilar fundamental cuando yo quiero hacer programas de reducción de peso. Entonces, la alimentación y el ejercicio que nos lleven a la reducción de peso nos van a ayudar a un mejor control de la presión arterial y ni de cerquita pensar en la opción del cigarrillo, porque un hipertenso con tabaquismo definitivamente aumenta el riesgo de complicaciones. Y ese hipertenso al mismo tiempo pues debe chequear cómo están sus cifras de presión arterial. Si tú eres hipertenso y tus presiones no están controladas, así te estés tomando 2 o 3 medicamentos, es como si no te los estuvieras tomando. Entonces no estás bien controlado y estás expuesto a un nivel de riesgo. Entonces el hipertenso debe hacer sus controles, debe saber cómo están sus presiones arteriales tomando el medicamento en este momento y debe vigilar también los otros factores de riesgo adicionales. Vigilar cómo está el azúcar, vigilar cómo está el colesterol, etcétera. El descanso también es importante, ¿no? Absolutamente, total. Ya se sabe también, por ejemplo, que la deprivación de sueño, las personas que no duermen por lo menos, el estimado está alrededor de las 7 horas, menos de 7 horas se asocia con mayor riesgo de hipertensión refractaria. Hipertensión refractaria significa ese hipertenso que le das 1, 2, 3, 4 medicamentos y sigue con la presión mal controlada. Es más probable que no se logre controlar si las personas tienen deprivación de sueño. Bueno, doctor, un tema muy interesante, estuvo nuestra gente conectada y preguntando demasiadas cosas, así que yo creo que vamos a tener que ampliar este tema en una nueva edición de Doctor Responde. Claro que sí, muchas gracias a ti, Pau, por la invitación. Bueno, y a ustedes muchas gracias también por estar en sintonía de Doctor Responde. Los esperamos la próxima semana con un nuevo tema de interés. Síguenos en redes sociales como @Clínica Imbanaco. Clínica Imbanaco, Grupo Quirón Salud, vocación de servicio.